Buenas tardes, vamos a empezar la sesión de esta tarde en la que empezaremos un nuevo tema, el tema 20. Lo tenemos por aquí, traducción de direcciones de red para IP versión 4, lo que significa NAT, ¿de acuerdo? Network Address Translation. Voy a cerrar esta ventanita y vamos a dar inicio a este tema que os estaba comentando. Bien, todo el mundo ha hablado en algún momento de NAT o ha oído hablar de NAT. De hecho, todo el mundo está utilizando NAT ahora mismo con IP versión 4, pero tal vez no sepáis qué versión de NAT estáis empleando realmente, porque NAT son muchas cosas distintas y en nuestros domicilios solo estamos empleando una de las posibilidades que nos ofrece NAT. Una, tal vez dos, si estamos haciendo mapeo de puertos hacia distintas aplicaciones que podamos tener instaladas en nuestro ordenador. Lo normal es que tengamos en funcionamiento solo una de las versiones de NAT. Pues en este tema pues hablaremos un poco de manera general de qué es NAT, hablaremos del funcionamiento o de las estructuras que utiliza NAT para funcionar y configuraremos NAT en sus distintas variantes, tanto en routers Cisco como en routers MikroTik. Y ya por último veremos cómo abordar la resolución de problemas que pueda conllevar NAT, por lo menos los casos típicos. ¿De acuerdo? Pues veamos, ¿para qué tenemos NAT? Pues en principio porque IP versión 4, como todo el mundo sabe, se ha quedado corto en cuanto a direccionamiento. Para poder circular la información a través de Internet, se requiere que los dispositivos dispongan de una IP que sea pública. Y las IPs públicas, como sabéis, por lo menos en IP versión 4, están agotadas. Entonces, ¿cómo es posible que podamos seguir utilizando Internet con IP versión 4? Pues, entre otras cosas, por la intervención de NAT. Lo que ocurre es que también sabéis que dentro del conjunto de direcciones que tenemos en el protocolo IP versión 4, existe un conjunto o unos conjuntos, tres conjuntos de direcciones concretamente, que son las direcciones privadas, direcciones que se utilizan comúnmente dentro de las intranets y que tienen como principal característica que no pueden ser enrutadas hacia Internet estas redes privadas. ¿Por qué no pueden ser enrutadas hacia Internet? Pues sencillamente porque el mismo direccionamiento privado se está utilizando millones de veces en todo el planeta. Con lo cual, si yo hago referencia a la red, por ejemplo, la 192.168.10/24, pues millones de casas solo en nuestro territorio tienen ese conjunto de direcciones para su red privada. Entonces, si tengo que dirigirme a cierta máquina que sea la 192.168.1.31, por poner el caso, que es una bastante típica, ¿a qué máquina me estoy refiriendo? Pues a cualquiera de aquellas que tengan instalada una conexión a Internet de cierto proveedor que todo el mundo conoce. ¿De acuerdo? Además, resulta que los routers que están conectados a Internet, cuando se encuentren en esta situación, no van a enrutar direcciones privadas. Van a utilizar únicamente
direcciones públicas para realizar el enrutamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace con esas direcciones privadas para poder solventar la falta de direcciones públicas que tenemos en estos momentos? Pues como nuestro router, en teoría, debe recibir una IP pública, aunque esto últimamente no ocurre en algunos ISPs que utilizan una versión de NAT que se llama GCNAT. Si nos vamos a los ISPs pues de mayor capacidad o de mayor solvencia que tenemos actualmente, nos ofrecen una IP en la interfaz pública de nuestro router, que es una interfaz global, que es una IP global, es decir, es una IP de las públicas, de las de Internet de verdad. Y utilizando esta IP pública de nuestro router, se hace una traducción de las IPs privadas que tenemos en la parte interna de la red. ¿De acuerdo? Una cosa, Selva. Sí. El tema 20 no está abierto, ¿no? Pues luego os lo abro. Se ve que... Ah, vale, vale. Vale, no, pensaba que se me había vuelto loco el Aules este. No, es que tampoco he podido hacerlo yo antes. No me ha dejado. Vale, sin problemas. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto finalice la sesión, intento abrirlo de nuevo. Bien, os decía, tenemos que distinguir entre espacio de direcciones públicas o de Internet y espacios de direcciones privadas o de intranet. Recordad que además tenemos clásicamente, podríamos hablar de clases A, B y C. A día de hoy no tiene demasiado sentido, ya que las máscaras de red son variables, pero si nos vamos a la nomenclatura tradicional, dentro de la clase A tenemos la red 10.0.0.0 con máscara /8, que sería una red privada muy extensa. Tenemos las redes de clase B de la 172.16.00 a la 31.00, o lo que es lo mismo, la 172.16.00/12. Y en clase C, de la 192.168.00 a la 192.168.255.0, o lo que es lo mismo, la 192.168.00/16. Todas esas redes son redes privadas. Son redes que podemos utilizar sin pedir permiso a nadie, porque quedan de puertas para dentro de nuestra casa, de nuestra empresa o de la organización donde las empleemos. ¿Vale? Bien, ¿qué tiene que hacer un router NAT? Traducir esas direcciones privadas en alguna dirección pública que disponga el router. Por tanto, ¿NAT qué es? NAT es un proceso. Es el proceso de traducción, que nos va a ayudar a conservar direcciones IP versión 4, ya que aunque nuestra red tenga 100 ordenadores, vamos a recibir una única IP pública de nuestro ISP. ¿Vale? ¿Dónde se implementa esta traducción? ¿O dónde se lleva a cabo este proceso? Pues en un router o en un firewall que se encuentre justo en la frontera de la parte privada y la parte pública. Es decir, si yo tengo un router conectado hacia una red pública, y además tenemos en ese router una red privada, vamos a poder implementar NAT para hacer esa traducción de privado a público. No es estrictamente necesario que NAT haga traducción de privado a público. También puede hacer traducción de privado a privado.
Y eso también es muy utilizado. De hecho, en GCNAT se hace una traducción privado a privado. Y el de la frontera ya hará una traducción privado a público. Pero lo más habitual que vais a tener en vuestras casas va a ser una traducción público-privado. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay circunstancias que nos hacen a veces configurar NAT para privado-privado. Por ejemplo, en el caso del instituto, tenemos una traducción NAT privado-privado. ¿De acuerdo? Ya que si no, tendríamos que poder implementar rutas o protocolos de enrutamiento en el router de borde que tenemos instalado, pero ese router no podemos administrarlo, con lo cual no queda más remedio que hacer NAT privado a privado. ¿De acuerdo? Los dispositivos que están detrás del NAT, en principio no se enteran que están detrás de un NAT. ¿De acuerdo? Sin embargo, el tráfico que sale de esos dispositivos hacia Internet es un tráfico que se modifica en el propio router de frontera. Ese router va a tener que hacer cambios en las cabeceras a nivel de capa 3, a nivel de paquete. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una situación de NAT donde tendríamos ISP, podría ser cualquier ISP, y R2 podría ser cualquier router de fibra o ADSL que tuviésemos en casa. Y esta red es un poquito más compleja porque de ese R2 sale otra subred, podrían ser más. Lo normal es que ese R2, si es el de casa, también nos proporcione un switch donde conectemos nuestros equipos. ¿Dónde se implementa NAT? ¿En R1 o en R2? En R2, porque es R2. el que está en el borde, el que está en la frontera entre lo público y lo privado. ¿De acuerdo? ¿Podríamos implementar NAT en R1? Sí, podríamos implementarlo entre R1 y R2. Sería el caso... Sería privado-privado, ¿no? De privado a privado, eso es. Pero si podemos evitar esa posibilidad, es mejor que la evitemos. Que NAT se ejecute o se realice solo en la frontera. Vale. Tenemos que pensar que cuando estamos en una red donde se implementa NAT, los paquetes se van a modificar. Los paquetes los va a modificar el router porque el router va a actuar en nuestro nombre. ¿Vale? En el caso del diagrama que se ve ahí, R2 va a actuar en nombre de PC1 cuando sea necesario. Para ello se tiene que fijar cierta nomenclatura. Si vemos esta red de aquí, tenemos ahí una línea divisoria que nos marca el router, donde tenemos una red interna y una red externa. Si PC1 va a hacer una solicitud a un servidor web que se encuentra en Internet, el que tenemos aquí a la derecha abajo, en el paquete que ponga en principio esa solicitud PC1 para hacer la propia solicitud, va a poner como dirección de origen su dirección IP. Y él solo sabe que su dirección IP es 192.168.10.10. Y sabe a quién tiene que hacer la petición. Es a una máquina que tiene por IP 209.165.201.1. ¿Dónde se ha producido esto? En origen. ¿Vale? Pues esas direcciones que se usan en el paquete que ha originado PC1, que es el origen de la petición, se llaman, para la dirección
de origen se llama una dirección local interna. Es decir, una dirección que localmente corresponde con una IP de las privadas. Y como dirección de destino se utiliza una dirección que se conoce, este la conoce localmente, pero que es externa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre cuando este paquete de aquí llega al router? Hasta ahora habíamos dicho que en capa 3 las direcciones permanecen siempre inmutables, ¿verdad? Las que cambiaban eran las direcciones de capa 2, pero las de capa 3 no cambiaban nunca. ¿Es cierto? Sí. Sin embargo, ahora con NAT se nos rompe este mito. Con NAT lo que va a ocurrir es que R2 sustituye la dirección local interna por una dirección global. Una dirección global que se llama interna, que va a ser la que represente a este PC interno, pero ya de cara a Internet. Veis que esta es una dirección pública. ¿Cuál es la dirección de destino? En este caso no cambia. Y aquí, cuando ya estamos fuera del borde que define este router, cuando ya estamos en la parte externa, esta dirección se llama global porque es una dirección de Internet y es externa porque es la de destino. ¿De acuerdo? Fijaos que la externa no ha cambiado, se ha mantenido constante. Este es el gran cambio. Las direcciones IP de origen van a cambiar en cuanto nos pongamos a utilizar NAT, las va a cambiar el router, cosa que hasta ahora no se había producido. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. La global interna, ¿qué es? ¿La dirección IP asignada al router en la red externa? Esa va a ser la dirección IP que represente a PC1 cuando el paquete salga de R2 hacia afuera. Sí, pero lo que quiero decir es cómo se asigna esa dirección. O sea, ¿corresponde a algo en concreto? Bueno, es que dependerá del tipo de NAT que utilicemos, se asignará de una manera o de otra. ¿Vale? Ok. Eso todavía no hemos llegado a ese punto. Puede ser un mapeo 1 a 1 con un NAT estático, o puede ser un mapeo 1 a todos los de dentro de la red con NAT con sobrecarga, que es lo que tenemos en casa. ¿Vale? Pero hay distintos tipos de NAT que vamos a ir estudiando. Ese sobrecarga es que salen todos con la misma. Ese con sobrecarga salen todos con la misma, efectivamente. Vale. Con la misma, también se puede hacer NAT con sobrecarga con un conjunto de IPs. Pero en el 90 y tantos % de los casos va a ser lo que tenéis en casa. Una IP externa y todos los de dentro salen con la misma IP. Vale, tenemos que acordarnos de esos 4 términos. Dirección local interna, ¿vale? Esta de aquí, la de origen. Global interna, la que nos representa. Cuando decimos global es porque ya es una dirección pública o de la parte externa, la que nos representa a nosotros, a la máquina interna, pero de manera global. Global externa, la que representa al destinatario. Y local externa, la que nosotros localmente queríamos alcanzar, pero que se encuentra fuera de nuestro borde. ¿De acuerdo? ¿Siempre coincide la local externa y global externa? Es habitual. ¿Vale? Es habitual. Ok. Vale, vamos a ver cómo funciona NAT. Vale. Imaginad este ejemplo. Es el ejemplo que teníamos antes. El PC1 pide una página web
a un servidor web. PC1 tiene una dirección privada, pero conoce la dirección del servidor web, con lo cual en su petición pondrá en dirección origen la suya y en dirección de destino la del servidor web. Sin embargo, cuando cruce el router R2, el router sustituirá la dirección 10.10 que teníamos aquí del PC local, el PC1, por cierta dirección que lo represente en un momento dado. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué recibe el servidor web? Una petición que no le llega de 192.168.10.10, sino una petición que le habrá llegado de 209, 165, 200, 226. ¿De acuerdo? Y el router se habrá anotado en una tabla que se llama tabla NAT, que le ha asignado la dirección 209, 165, 200, 226 al ordenador 192, 168, 1010. ¿Vale? Eso se lo ha anotado el R2. Y le ha hecho una petición que teníamos como local externa y que coincide con la global externa a la máquina 209, 165, 201, 1. Cuando esta máquina responda, la comunicación es en el sentido hacia la izquierda, ¿a quién contestará el servidor web? Al router, a 209, 165, 200, 226, que es la petición que él ha recibido. ¿Vale? Cuando el router reciba como respuesta un paquete cuya dirección de destino sea 209, 165, 200, 226, sabrá, mirando esa tabla, que tiene que redirigir esa respuesta, que no va para él, al PC que en la red local tiene por dirección la 192, 168, 1010. ¿Entendéis? Se ha hecho una traducción, pero el router 2 se ha tenido que anotar en algún tipo de memoria qué dirección local interna ha sido mapeada con una global interna, para que cuando llegue la respuesta hacia la global interna se pueda redirigir hacia la local interna. ¿Está claro? Sí. Vale, pues tenemos básicamente tres tipos de NAT, o tres tipos más habituales de NAT. Por una parte tenemos NAT estática, que consiste en una asignación 1 a 1 entre direcciones locales y globales. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una red, una intranet, y tenemos un conjunto de direcciones públicas en el router de frontera, es decir, el router de frontera no tiene por qué tener una única dirección IP en su interfaz externa, sino que puede atender a múltiples IPs, ¿de acuerdo? Va a hacer una asignación estática de alguna de sus direcciones IPs disponibles en la parte externa, en la parte pública, en la parte global, hacia una máquina concreta de la parte interna de la intranet. Y esto es especialmente útil cuando nosotros desde nuestra red interna queremos publicar servidores. A los servidores internamente les ponemos una IP de las privadas y en el router hacemos un mapeo estático de ciertas direcciones públicas hacia la dirección privada de las máquinas que nos interesen. Ahora, si yo quiero publicar 3 máquinas, necesito 3 direcciones públicas asignables de manera constante a esas máquinas que están en la red privada.
¿De acuerdo? Un ejemplo sería, imaginad que en cierta red queremos administrar un equipo por SSH, cierto servidor, pues podemos hacer un mapeo estático haciendo que cierta dirección pública del router se mapee siempre hacia la IP privada de esa máquina. ¿Vale? Es el caso típico de tener una red, quizá esta podría ser una DMZ. Una DMZ es una zona desmilitarizada donde publicamos servicios, pero fijaos que los servidores siguen teniendo IPs de las que son de tipo privado, ¿vale? Sin embargo, se puede hacer un mapeo en R2 diciendo que para acceder a 192.168.10.10, desde fuera se tiene que poner la IP 209.165.200.226. Para el 11, la 200.227 y para el 12, la 200.228. Es un poco el concepto de NAT al revés, de lo contrario que a lo que entendéis vosotros por NAT. NAT vosotros lo utilizáis para acceder de dentro hacia afuera, pero con este NAT estático conseguimos justo el efecto contrario, poder acceder desde fuera hacia adentro. Y aquí hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Los ordenadores esos que tenemos en la parte interna no se enteran que tienen una IP pública asignada desde fuera. Ellos mantienen en su configuración sus propias IPs privadas. Y es el router de frontera quien hace ese mapeo y cada vez que llegue una petición al router que vaya destinada, por ejemplo, a 209.165.200.226, R2 hará el cambio correspondiente en los paquetes para que esa petición se redirija automáticamente a 192.168.10.10. ¿Entendéis el concepto de NAT estática? Sí. Perfecto. Eso para administrar es lo mejor. Bueno, eso es una posibilidad para poder administrar de manera remota desde fuera. Yo no lo considero la mejor. Para mí la mejor podría ser tal vez una VPN. Pero bueno, ¿eso lo vamos a ver, Salva? No, eso no corresponde a nuestro temario de primero. En todo caso, en segundo, en seguridad. Vale. Otro tipo de NAT que tenemos es NAT dinámica. En NAT dinámica lo que tenemos es que el router dispone de un conjunto de direcciones públicas. Por ejemplo, 2, 3, 4 direcciones públicas. Y dentro de la red tenemos un número arbitrario de clientes. Cuando alguien de dentro de la red intenta hacer un acceso hacia la red pública, con NAT dinámico lo que se hace es que en ese momento se le mapea una de las direcciones públicas que se encuentra en lo que se llama un pool de direcciones a ese equipo de la red privada y la tiene para él durante un periodo arbitrario de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que con NAT dinámica tenemos que tener un pool suficientemente extenso de direcciones para poder satisfacer las demandas que pueden existir dentro de la red interna. ¿Vale? Veremos cuando hagamos un ejemplo de NAT dinámica cuál es la problemática que se nos produce en este tipo de asignación NAT. ¿Vale? Eso lo veremos la próxima semana. Por ejemplo, aquí tendríamos una red con traducción dinámica donde hay
3 clientes en la red interna y hay 5 direcciones disponibles en el pool. Aquí no hay ningún problema, porque a medida que estos clientes de aquí hagan peticiones y en el orden en que las hagan, por ejemplo aquí el primero que ha hecho la petición es el 1012, pues a este 1012 se le asigna la primera de las direcciones IP públicas disponibles en la parte externa del router, ¿de acuerdo? O en la parte externa o en la parte del pool que publica el router, ¿vale? Aquí no habría problema. El problema sería si en lugar de tener 5 direcciones, tenemos 2 direcciones. Si tenemos 2 direcciones y 3 máquinas, ¿qué pasa con la tercera? Pues que se tiene que quedar a la espera, a que quede una dirección liberada, ¿de acuerdo? Y esa asignación estática, al menos en Cisco, puede ser pues, bastante larga. Solo porque os hagáis una idea. Por defecto, para transacciones TCP, la asignación dinámica que hace iOS en Cisco es de 24 horas. Hasta las 24 horas no se suelta la IP. O si las peticiones son por UDP, se tiene por defecto un timeout de 5 minutos. Y hasta los 5 minutos no se libera la IP. Todo eso es configurable, evidentemente. Pero si no configuramos nada, nos podemos llevar la sorpresa que hemos hecho una red con NAT dinámica y como tenemos menos direcciones públicas que máquinas en la red interna, pues muchas de las máquinas de la red interna se quedan sin poder acceder a Internet. ¿De acuerdo? Y luego tenemos NAT con sobrecarga, o también se llama PAT. PAT es de Port Address Translation. ¿De acuerdo? Y ya no solo se utiliza la dirección IP como elemento para identificar quién es el originario o quién ha sido el origen de la petición hacia Internet, sino que habitualmente, tanto en TCP como en UDP, una transacción o una comunicación con Internet siempre está formada por un par de números, que es dirección origen, puerto origen, más dirección destino, puerto destino. PAT lo que hace es uso de la dirección y el puerto de origen para poder conseguir que un conjunto arbitrario de máquinas que pueda haber en una red interna puedan hacer uso de Internet, de la red externa, con un conjunto pequeño de IPs públicas, habitualmente una sola, que es lo que tenemos en casa. ¿De acuerdo? Además, con PAT tenemos también una pequeña ventaja en cuanto a seguridad, y es que no se van a poder establecer peticiones de fuera hacia adentro. Solo podemos iniciar sesión desde dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Desde fuera hacia adentro no se puede hacer, ya que las direcciones internas son privadas. ¿De acuerdo? Bien, si comparamos NAT estático con PAT, en NAT estático tenemos una relación 1 a 1, una dirección privada con una dirección pública mapeadas. Con NAT dinámico tendríamos una relación muchos a muchos, tenemos o N a M, tenemos N direcciones externas, M equipos internos, lo que pasa que de esas M internas se van a quedar bloqueadas un número que será la diferencia entre direcciones internas
y direcciones públicas, al menos con Cisco, ¿vale? Veremos que en MikroTik no se bloquean. En PAD, insisto, lo normal es que tengamos una dirección pública, pero podemos tener alguna situación donde nos haga falta más de una dirección pública para que PAD funcione bien, ya que si el número de clientes es extraordinariamente alto, a lo mejor nos quedamos sin puertos dinámicos para poder utilizar asociados a esa IP, con lo cual en ese caso tendríamos necesidad de hacer uso de más de una IP pública. Además, PAD no solo nos sirve para protocolos de capa 4, TCP y UDP, sino que también por distintos procedimientos PAD puede traducir también peticiones que no requieran números de puerto, como pueda ser las peticiones de eco de ICMP, los típicos ping, ¿de acuerdo? Pero trata cada uno de esos casos de una manera diferente. ¿Qué ventajas nos ofrece NAT? Pues sobre todo la ventaja de que nos ahorra direcciones públicas, permitiendo que Internet siga funcionando a día de hoy. Proporciona una pequeña capa de seguridad. Nos permite poner direcciones privadas a nuestro antojo a las máquinas que tengamos en nuestra propiedad, sin pedir permiso a nadie. Sin embargo, también tiene desventajas, y es que el rendimiento con NAT se ve decrementado. Además, perdemos esa visión extremo a extremo. No podemos publicar servicios de cualquier manera desde nuestra red privada hacia Internet, sino que tendremos que buscar procedimientos para poder hacerlo si es que nos hace falta. Y tenemos ciertos problemas a la hora de establecer túneles. Se vuelve un poco más difícil y hay que hacer algunas cosas extras en ocasiones en los routers para poder establecer esos túneles. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? No. Estupendo. Pues para esta parte, que sería la parte de introducción, tenéis un packet tracer voluntario, que es el 9126. ¿Vale? Lo tendréis luego, nada más pueda, en Aules. Vale, vamos a pasar al punto 2 y en la sesión de hoy vamos a dedicarnos solo a la NAT estática. ¿Vale? El resto de los casos los vamos a ir viendo en próximas sesiones. Vale. Configurar NAT estática es relativamente fácil, por lo menos en Cisco. La cuestión es que tenemos que hacer un mapeo entre las direcciones locales internas y las externas, ¿vale? ¿Qué IP local de nuestra red se va a mapear con una IP pública global? ¿De acuerdo? Y eso sería lo que haríamos en esta primera instrucción. IP NAT inside, source, palabrita static, que ya nos está diciendo que va a ser un mapeo de tipo 1 a 1, e indicaremos qué IP local de nuestra intranet se mapea con cierta IP global expuesta en la cara pública del router. Además, luego vamos a tener que indicar qué interfaz es una interfaz interna, ¿vale? Y para ello seleccionaremos la interfaz e indicaremos IP NAT inside, y qué interfaz actúa como interfaz externa, y haremos IP NAT outside. Podemos hacer NAT desde una dirección externa, ¿vale? O desde una interfaz externa, mejor dicho, y tener distintas interfaces para NAT interno. Y eso lo vamos a ver en el próximo ejemplo. ¿Vale? Aquí tendríamos un ejemplo de configuración donde R2 va a ser el router
donde se establezca la traducción NAT. Y vemos que la red interna es la 192.168.10.0, ¿vale? Y queremos mapear la dirección 10.254 con una dirección pública que sería la 209.165.201.5. ¿Para qué? Para que alguien desde fuera pueda acceder a este servidor web que tenemos en la red interna, ¿vale? El servidor web siempre pensará que tiene como IP la 192.168.10.254. Sin embargo, desde fuera, alguien puede pedir la IP, la URL http ://209.165.201.5 y va a contestar este servidor web. Fijaos, la interfaz S010 la marcaremos como interfaz NAT externa, o IP NAT outside. Y la interfaz S000 la pondremos como IP NAT inside. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Aquí tendríamos un pequeño ejemplo donde el cliente ha hecho una petición y se la ha hecho a 209.165.201.5. El router mira su tabla NAT y dice, vale, cuando va al 201.5 traduzco y tengo que enviar a 192.168.10.254. ¿Vale? Pues ese paquete que cruza el router se modifica de manera que la dirección de destino se cambia por la interna del servidor web. El servidor web, ¿a quién contesta? En la dirección origen sí que venía la dirección del cliente. Pues contestará al cliente. Pero, ¿qué dirección pondrá como dirección origen? La suya interna. Cuando llegue este paquete al router, el router volverá a mirar la tabla NAT y dirá, vale, si me viene una petición de 192.168.10.254, modifico y pongo como dirección origen, de nuevo, la 209.165.201.5, con lo cual le llega al cliente una respuesta desde la dirección esperada. ¿De acuerdo? ¿Está claro cuál es el proceso que hace el router? ¿Cómo podemos ver que NAT está funcionando? Con un comando, show IP NAT translations, nos muestra el mapeo que es estático. Cuando no está en uso, cuando no hay ninguna transacción en marcha, aquí aparecerá en blanco. Cuando hay una transacción en marcha, aparece el mapeo que está haciéndose con el servidor. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos una serie de estadísticas que podemos, por un lado, borrar para ver las traducciones que se han hecho desde cierto momento en el tiempo y que podemos mostrar con Show IP NAT Statistics. Fijaos que cuando se trata de NAT estático, nos dice que hay una traducción que es estática. ¿De acuerdo? En este caso, todavía no ha habido ningún proceso de traducción y tras cierto tiempo, en este mapeo estático, se han producido 5 cambios de dirección, 5 aciertos, con lo cual se habrán producido esos cambios de dirección por parte del router en los paquetes. Bueno, hasta ahí la teoría. Vamos a un pequeño ejemplo en el GNS3. Y aquí tendríamos una red en la que tenemos una red interna que abarcaría
hasta R1. Fijaos en las direcciones que tiene asignada la máquina, bueno, el router R1 en su parte interna, es decir, en la Ethernet que une R1 con S1, que es una IP privada. Sin embargo, en la interfaz que une R1 a R2, tiene una IP de tipo público. ¿De acuerdo? Por tanto, en R1 se va a poder hacer NAT. De hecho, en R1 se definen dos redes internas. La que está conectada a S1 y la que está conectada al PC5 directamente. Fijaos que esta es la 192.168.20.0. Y queremos que estos ordenadores de aquí, los que están en la parte interna, por ejemplo el Debian 2, que se pueda ver desde fuera a través de una dirección pública que será la 209.165.200.226. Que el PC3, lo mismo, pero con la 227. Que el PC4, lo mismo, con la 228. Y el PC5, aunque se encuentre en otra red interna diferente, que se pueda ver desde fuera con la 200.230. ¿De acuerdo? Todo esto que hay desde R1 hacia la derecha corresponde con Internet. Lo que hay desde R1 hacia la izquierda y hacia abajo corresponde con redes privadas. ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Sí. Vale, vamos a poner esto en marcha a ver si no nos falla nada. Vamos a esperar un poquito. Y lo primero que tendríamos que hacer sería una configuración básica en los dispositivos. Yo, para no tardar demasiado, la parte básica creo que la tengo ya resuelta. Vamos a ver, este es Debian 2. Debian 2 es la parte de aquí. Y ahora comprobaremos, primero que nada, en Debian 2, cuál es su direccionamiento. Y tenemos la 192.168.10.2, ¿vale? Esa es su dirección interna, ¿vale? Lo vamos a poner la 10.2, a este la 10.3 y a este la 10.4. Vamos a ver en PC3 qué es lo que tenemos. Ahí lo tenemos, ya nos lo estaba mostrando, la 10.3. En este tendremos la 10.4, en PC5 tendremos la 20.5 y en Debian 1, que está ya en marcha, tenemos la 19.20.21.1, que corresponde con una IP pública. ¿De acuerdo? Vale. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos también en los routers, y vamos a hacer un show IP interbrief para mostrar las direcciones IP de esta máquina. Voy a hacerlo otra vez para que salga mejor. Y tenemos en la interfaz Ethernet 00 la 10.254 y en la 02 la 20.254. ¿De acuerdo? Estas corresponden con estas dos subredes. De hecho, Debian 2 debería poder hacer ping a esta IP de aquí. Vamos a comprobarlo.
y tenemos respuesta del router. Y el PC5 debería poder hacer ping a 192.168.20.254. Y también tenemos respuesta por parte de R1. Bien, vamos a ver que en R2 tengamos también configuradas las interfaces. No he visto yo en R1, no recuerdo haberlo visto. Si teníamos IP en la interfaz serial, sí, en la 2.0 tenemos la IP 1231. Vamos a ver qué tenemos en R2. Tenemos la 19.20.21.254 en la Ethernet 0, es decir, en esta de aquí. Y tenemos la 1232 en esta interfaz de aquí. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Esa sería nuestra configuración básica. Ahora, lo primero que tenemos que considerar en R1 es que necesita conocer cómo llegar a esta red de aquí. Por tanto, necesitamos una ruta. Como la red es bastante básica y no hay ninguna posibilidad más que cuando R1 tenga que enviar tráfico hacia afuera, lo haga a través de esta interfaz, podemos poner una ruta por defecto en la interfaz, o sea, por interfaz de salida, en la interfaz S20. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a configurar esa ruta con IP, route, la máscara, perdón, la dirección 00000 con máscara 0000, ¿vale? Interfaz de salida S2/0. Tenemos claro lo que significa esta ruta, ¿verdad? Ruta por defecto para R1. Luego, fijaos que queremos publicar algo en la red 209.165.200.226, 27, 28, 30. Si hacemos una sumarización de estas direcciones, ¿os acordáis de lo que era la sumarización, verdad? Sí. Si hacemos una sumarización de todo esto, obtenemos que la dirección que vamos a sumarizar es una dirección 209.165.200.224/28. Con lo cual, si yo quiero llegar a cada una de estas máquinas, podría poner en R2 una ruta sumarizada hacia esa red y saliendo a través de la interfaz S20 también de R2. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Vamos a configurar el terminal y lo mismo que antes, IP route 209.165.200.224 con máscara 255.255.240, que corresponde a un /28, a través de la interfaz S2/0. Ya tendríamos la ruta hacia esta red. Fijaos que desde fuera nos da igual que se encuentren en una subred interna o en otra distinta. De eso ya se va a encargar R1. Pero sí que desde fuera se tiene que poder ver cualquiera de estas direcciones. Por tanto, R2 tiene que saber por dónde tiene que llegar
a esa red. Si tiene que enviar tráfico este Debian hacia la red 209.165.200.224, R2 la tendrá que enviar a través de ese 2.0. ¿Vale? Bueno, pues ahora en R1, que es donde se está produciendo ese mapeo NAT, vamos a tener que establecer esas reglas de NAT. De entrada, vamos a hacerlo solo, por no alargarnos demasiado, para este Debian 2 y para este PC5, que están en dos redes internas distintas. ¿Vale? Vale, pues para empezar vamos a hacer la siguiente asignación 1 a 1. IP, NAT, inside, source, static, y indicamos para la dirección 192.168.10.2, que es la del Debian, queremos la IP pública 209.165.200.226. ¿Vale? Ya hemos hecho una asignación estática hacia el Debian. Por otra parte, vamos a hacer algo parecido para el PC5, que es un PC virtual. En este caso, cambiamos el 10.2 por un 20.5 y la dirección que queríamos era la 230. Por tanto, cambiamos ese 226 por 230. ¿Vale? Y ahora tan solo nos queda indicar cuáles son las interfaces internas y cuáles son las interfaces externas. De manera que nos vamos a fijar que interfaces internas son la E00 y la E02, creo que había dicho anteriormente. Vamos a verlo, lo tendríamos aquí, la E00 y la E02, correcto. Se ve que tienen esas IPs. Por tanto, nos vamos a interfaz E0/0 y hacemos IP NAT inside. Y ahora nos vamos a int. Vaya, esto es un error de la máquina virtual, no le hagáis caso, pues es un error en pantalla. Nos vamos a la int E2/0. ¿Qué me estoy diciendo? Vale, estoy dentro de la interfaz. Exit. Con T. Int E2/0. ¿Cómo que no? E00 era una. A ver. E02. Lo estaba poniendo al revés. IP NAT inside. ¿De acuerdo? Y solo nos queda poner que la interfaz externa es la S20. Tanto la seleccionamos, int S2/0 y decimos IP NAT outside. ¿Vale? Ya está todo configurado. Fijaos que este es un mapeo que nos permite desde una zona pública acceder a una zona privada. Si me voy al Debian 1, y que lo tengo que tener por aquí, y hacemos ping a 209.165.200.226, realmente me está contestando
¿Y quién me está contestando? No me está contestando R1, sino que me está contestando Debian 2. Pero para que nos lo creamos del todo, podemos intentar establecer una conexión SSH desde Debian 1, que es el que estoy, hacia Debian 2. Hacemos un SSH, la IP de Debian 2, que es 209, la IP pública, .165.200.226, y nos contesta Debian 2. Ponemos la contraseña y vamos a ver qué pasa si hago un IP A. Me está diciendo que tengo la IP 192.168.10.2. Sin embargo, yo he hecho SSH desde fuera apuntando a la dirección 209.165.200.226. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto ese mapeo externo, interno? ¿Verdad? Voy a cerrar la sesión de SSH y si hago ahora un IPA, ahora estoy en el Debian externo. Fijaos que la IP que tengo es la 19.20.21.1. ¿De acuerdo? Si tuviese interfaz gráfica, podría también pedir una página web a ese Debian 2. De hecho, a ver si... Creo que tiene servidor web. Vamos a hacer telnet al puerto 80 de 209.165.200.226 en el puerto 80. No, este 80 lo quitamos de aquí. Pues has puesto 2 veces 80. Sí, lo he puesto mal, ahora ya está bien. Sí que hay servidor web y de hecho voy a poner... voy a quitar este cable de ahí. Vamos a hacer un invento ahora mismo en directo. Vamos a poner un switch. Vamos a desconectar el Debian de aquí. Así me deja. Vamos a conectarlo al switch. Y el switch al puerto E00. Con lo cual, este Debian debería seguir funcionando correctamente. Debian 1 sigue funcionando a través del switch. Y vamos a poner aquí otro dispositivo que es un Linux con un Firefox muy básico. Y vamos a ponerlo en marcha. Vamos a ponerle una IP a este Linux. La 19.20.21.2. ¿Vale? Ha acertado en nuestro gateway y todo. Vamos a ver si podemos hacer un ping al gateway. Esto lo quiero cerrar. Esto quería moverlo, a ver si me deja, minimizarlo. Vale, ahí. 19, 20, 21, 254. Vale, tenemos respuesta. Y vamos a ver qué pasa si hacemos
uso de la IP pública asignada por NAT al Debian 2, que sería la 209.165.200.226, y ahí tenemos la página web que nos está devolviendo el Debian. ¿De acuerdo? Sin embargo, él no se ha enterado de que su IP pública es la 209.165.200.226. ¿Está entendido? Estaríamos publicando, por tanto, un servidor web en una red privada a través de NAT. ¿Ok? Para hacer esto en MikroTik, pues es un poquito más tricky. Vamos a intentar hacer algo parecido, a ver si puedo hacer que funcione casi a la primera. Apagamos todo esto. Ya está todo apagado. Y vamos a abrir el proyecto de NAT estática con MikroTik. Vale, la red es la misma que antes, lo único que desaparece en los puertos serial, porque MikroTik no tiene puerto serial y hemos conectado el MikroTik con este que sigue siendo un Cisco. Este nos da igual, el que hace NAT ahora es MikroTik. De manera que se utilice un puerto Ethernet. Y dentro los Debian se llaman exactamente, tienen las mismas IPs que antes, lo único que este, porque me falló el disco, le tuve que llamar Debian 3. Vamos a poner esto en marcha. Y voy a abrir un Winbox. Aquí ha fallado un Debian, no sé cuál de los dos. Parece que el Debian 2 está dando problemas en su disco. Vamos a ver, el Debian 3 está funcionando. No, el Debian 2 se queja. Pues me lo voy a cargar. Y vamos a poner otro Debian, a ver si... Lo que pasa es que lo voy a tener que configurar. Bueno. Arrancamos Debian 1 y vamos a empezar configurando Debian 1. Que debería ser Debian 2, pero bueno, da lo mismo, Debian 1. La IP que tenemos ahora es una IP que no tenemos, ¿vale? ENS2, ENS33 se llama esta interfaz, ¿vale? Pues vamos a editar vale, ENS33 lo vamos a poner como static. Dirección era la 192.168. (10.2) con la máscara 255.255.255.0 y puerta de enlace 192
168, 10, 2, 5, 4. Salimos y hacemos if down ens33, if up ens33. Vale, vamos a hacer si hacemos ping a 192.168.10.3. Vale, por tanto sí que está funcionando ya la red. En Debian 1 ya no tenemos que hacer nada más. Y vamos a ver ese MikroTik 1, qué es lo que tendríamos que hacer con él. Nos conectamos con el Winbox. Y lo primero que tenemos que asegurarnos es que tenemos IPs en las interfaces. Entonces vamos a IP, addresses, ¿y qué tenemos? Que en la interfaz ETH1, que es esta de aquí, tenemos la IP 1231, que es la que teníamos antes también en el Cisco, que en la interfaz ETH0, que es esta de aquí, tenemos la 10.254, y en la ETH2, que es esta de aquí abajo, la 20.254. ¿De acuerdo? Ahora, así como en el Cisco se tenía que crear un pool de direcciones, en el MikroTik, en la interfaz externa, tenemos que ponerle todas las direcciones públicas que queramos mapear. Es decir, vamos a añadir la 209, 165, 200, 226 y se la ponemos a Ether1, que es la interfaz que está cara al público. Y lo mismo para la 230, la que tiene que representar a PC5. Se la ponemos en la interfaz también Ether1. Fijaos que no hay ningún problema en que una interfaz tenga 3 o más IPs. ¿De acuerdo? Vale. Lo siguiente es que el NAT en MikroTik es una funcionalidad que se va a programar desde la sección del firewall. Entonces nos vamos a ir a IP, firewall, y vamos a tener que hacer para cada asignación estática 1.1 que pretendemos hacer con el NAT estático, en este caso van a ser 2. Una asignación de tipo Destination NAT, que significa una comunicación desde fuera hacia adentro. Es decir, cuando este Debian 3 quiera comunicarse con este o con este, va a poner como dirección de destino sus direcciones públicas, pero que realmente no las tienen ellos, las tiene el router aquí. Eso es una traducción de tipo Destination NAT. Por otra parte, estos tienen que responder. Y cuando respondan, le tenemos que decir al router que utilice la IP pública correspondiente. Cuando responda Debian 10, tiene que poner en la pública la 200, 226. Y cuando responda PC5, tiene que poner en la pública la 200, 230. Y eso es una regla del tipo Source NAT. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la regla Destination NAT de Debian 1. Es decir, cuando alguien desde fuera quiera llegar a Debian 1. Es esta primera regla que tenemos aquí, que vamos a activar y que vamos a ver qué es lo que contiene.
En el apartado general, en el chain, la cadena del firewall, tenemos que especificar que es Destination NAT, con DST NAT. Aquí tenemos muchas cadenas, bueno, dos cadenas, la source y la destination. Y tendremos que poner como IP de destino la IP a la cual queremos que se llegue. La 209, 165, 200, 226. Y en action tenemos que poner como acción Destination NAT. Aquí sí que hay múltiples acciones posibles. La normal para un router sería accept. Pero para nosotros que estamos haciendo ahora una traducción de direcciones, la acción va a ser un Destination DST NAT. Y tendremos que indicar cuál es la IP interna a la cual queremos dirigir la petición cuando llegue una petición a la IP 209, 165, 200, 226. Queremos que llegue a la IP 192, 168, 10, 2. ¿Ok? Y ahora la comunicación al revés, que es esta regla de aquí arriba. ¿Qué pasa cuando inicia la conexión el Debian 10? Cuando Debian 10 salga hacia Internet, utilizará como dirección origen la 192.168.10.2. Eso lo vamos a establecer en la cadena SourceNAT. Y en la acción vamos a tener que poner que la acción es SourceNAT y que se traduzca su IP pública con su IP privada, perdón, con la IP pública 209, 165, 200, 226. ¿Vale? Repetimos el proceso para el PC5. Cuando el PC5 tenga que ser alcanzado desde fuera, tendremos una regla Destination NAT. Indicaremos cuál es su IP que se quiere alcanzar desde el exterior. Y en la acción Destination NAT que se mapee a su IP privada, a la 25. Y lo que tiene que hacer PC5 cuando sea él el que salga hacia Internet, hacia afuera. Con un source NAT en la cadena indicaremos que su IP privada se traduzca en una de las IPs públicas del router, que es la 230. ¿De acuerdo? Eso debería ser todo. Vamos a probar pues lo dicho anteriormente, a ver si Debian 3, que es este de aquí, puede hacer un ping a 209, 165, 200, 226. Nos dice que no, es inalcanzable. ¿Por qué? Porque nos falta una ruta estática que no la hemos puesto. Igual que antes teníamos una ruta estática en R2, tenemos que decirle a R2 cómo tiene que alcanzar a la red 209, 165, 200, 224/28. Entonces, esto tenemos que seguir haciéndolo en R2. ¿Vale? Vamos a mostrar las interfaces para ver cuáles son sus IPs, que las tenemos puestas, están puestas, correcto. Y vamos a establecer una ruta en R2 con IP route, red de destino 209, 165, 200, 224, máscara 225, 225, 225, 240, y ahora no lo podemos hacer por interfaz de salida, ya que se trata
de una red multiacceso, se trata de una Ethernet, por tanto vamos a hacerlo por IP de siguiente salto, que será la 1, 2, 3, 1. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte y podemos hacer el ping ya. Ahora no nos está respondiendo tampoco. Se han perdido 9 paquetes. A ver qué está pasando. Vamos a hacer un ping a 230. Vale, es que tal vez no hayamos puesto una ruta por defecto en R1, en MikroTik, que también la teníamos que poner. Vamos a IP routes. Claro, nos falta también la ruta por defecto en el MikroTik que no estaba puesta. Bueno, estaba, pero está deshabilitada. El MikroTik 1 solo tiene una posibilidad de salir hacia afuera, que es a través de su IP de siguiente salto en R2. Eso lo haríamos con una ruta del tipo 0000/0, IP de siguiente salto. A ver si a la tercera va la vencida. Y ahora sí que tenemos ya conectividad. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo de antes, añadiendo un pequeño switch aquí, conectando un Firefox a este switch. Desconectamos el Debian de aquí y lo conectamos al switch y conectamos el switch. Vale. Conectamos el switch al router, ponemos en marcha el Firefox. Como antes, le vamos a poner una IP. La 19, 20, 21, 2. Y vamos a intentar acceder a 209, 165, 200, 226. Y ahí tenemos la respuesta del servidor web publicado por NAT estática, esta vez utilizando como router un MikroTik. ¿Alguna cuestión? No. ¿Está claro? Los procedimientos son totalmente diferentes en uno y en otro. Fijaos que en el Cisco no hemos tenido que asignarle las IPs públicas a ninguna interfaz, simplemente las tenía, pero en el MikroTik ha sido necesario asignarle las IPs públicas a una de sus interfaces y luego mediante reglas de Source y Destination NAT redirigir esas peticiones a quien nos ha interesado. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? No. No, yo creo que me miraré esto luego otra vez cuando subas el vídeo para meterlo más claro, pero de concepto no hay ninguna duda. Estupendo, perfecto. Pues hasta ahí lo que os iba a contar hoy. Tenéis una práctica de GNS3 que, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos en el tema actual, sí que interesa ir haciéndolas poquito a poco para ir afianzando conceptos. Esta en concreto es la 2225, Lab 2225, que es para poner rutas estáticas en routers Cisco. ¿Vale? Es muy sencilla, es muy básica, solo necesitáis dos routers
del tipo C3725, más que nada porque el router 3 va a ser un DCE y queremos que sea lo más parecido a lo que tenemos en el laboratorio de clase. Y luego tenéis esta misma práctica en voluntario para cambiar R1 y R3 por MikroTik. Ahí en Aules os he puesto una serie de indicaciones para hacer el lab en MikroTik quien considere que le interesa hacerlo, ¿vale? La topología de red va a ser... vaya, ahora no la puedo ver, a ver si me deja entrar. Se resiste Aules. A la primera no. Vale, ahora me ha dejado entrar. Os decía, en el caso de querer hacerla voluntaria, tenéis la topología aquí en este gráfico, os lo muestro en un momento. MikroTik 1 y 3 se van a conectar por un switch intermedio que vamos a utilizar a su vez para, a través de un cloud, ver los MikroTiks con el Winbox. ¿De acuerdo? Luego, hay algunos apartados que son muy Cisco en el enunciado, pero uno de ellos, que es darle el nombre a los routers, que en la práctica de Cisco es muy básico con el hostname, aquí lo vais a tener que hacer desde Winbox con System Identity. Es importante o es interesante para no liaros que primero pongáis en marcha un router sin tener el otro en marcha, para que una vez os aparezca en el Winbox podáis darle el nombre. Y una vez lo tengáis ya con el nombre, ponéis en marcha el otro y le dais identidad al otro, porque si no luego en Winbox no sabéis quién es quién. Luego, en la práctica del lab veis que aquí hay dos interfaces virtuales, la LO0 y la LO1. En el MikroTik no vais a poder hacer esas interfaces, pero tenéis 10 interfaces Ethernet. A cualquiera de las que no están utilizadas le ponéis dos IPs adicionales que son las que os marca aquí. Esta de aquí y esta de aquí. Se la podéis poner a cualquier interfaz IP de las que tenéis, perdón, a cualquier interfaz Ethernet de las que no tenéis utilizadas y no tenéis conectadas. Y lo siguiente es que no se pueden crear rutas estáticas por interfaz de salida. En el ejercicio de Cisco os pone rutas estáticas por interfaz de salida. Aquí, como habéis visto en el ejemplo que hemos hecho para el NAT, las rutas estáticas son por dirección de siguiente salto. Y luego, para la protección del dispositivo, que os pide en el caso de Cisco proteger la entrada al modo enable y os pide proteger la consola y las VTIs, aquí lo que vais a tener que proteger es el usuario admin y le asignáis la contraseña class que os pide el ejercicio anterior. En cuanto a el resto de VTIs y demás, no tiene sentido de momento protegerlo de otra manera, porque a través de la protección del usuario admin, cuando se acceda por consola, vais a tener que poner el usuario y serán las credenciales que hayáis programado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna cuestión? No. Pues perfecto. Entonces ya nos vemos la próxima sesión, el lunes que viene, donde hablaremos de NAT dinámica y si nos da tiempo hablaremos también de PAT. ¿De acuerdo?
Ok. Perfecto. Pues nada, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.